Gracias, mi hermano. Muy buenas tardes, sí, muy buenas, aunque ya está oscuro. Muy buenas tardes para todos, sean muy bienvenidos. Y agradezco de verdad, de corazón, la invitación que me hace el Centro de Estudios Espíritas Caldesianos de Zipaquirá. A todos ustedes, muchísimas gracias por tenerme en cuenta, por darme la oportunidad de trabajar, porque esto es una gran verdad. El tema que vamos a ver es el mundo espiritual y el centro espírita. El mundo espiritual. Un tema muy bonito. Y el centro espírita. ¿Ese mundo espiritual tendrá alguna influencia en nosotros, en el centro? Sí. Entonces dice, influencia viene del latín y quiere decir acción y efecto de influir. Influir viene del latín, dicho de una cosa, producir sobre otra ciertos efectos. Ejercer predominio o fuerza moral. Entonces, esa es la influencia del mundo espiritual. Y vamos a hacer el desenvolvimiento del tema que es muy interesante para todos nosotros. Pero antes quiero empezar con esto. Yo dije que aquí hay un poeta y ese poeta esta noche va a brillar con luz propia, sino que no sé es el nombre del poeta. ¿Me lo recuerdas tan amable? ¿Javier? Muy bien, querido Javier. José Herculano Pires, espírita, escritor, periodista, orador, filósofo. Nació en Brasil el 25 de septiembre de 1914 y desencarnó el 9 de marzo de 1979. Mire este poema tan hermoso que deja J. Herculano Pires en este libro, El Centro Espírita. Y vamos a pedirle el favor a Javier. Bienvenida. Empezamos. ¿Qué dice allá Javier? Sandalias sembradoras. Sandalias sembradoras. Sé que eso no lo han visto ustedes acá. Estoy casi convencido. El centro espírita nació de las sandalias de Jesús, que nunca murió, ni por la lanza ni en la cruz. Es un poema de J. Herculano Pires, del Centro Espírita. Jesús desapareció para los vanidosos de la tierra, mas luego reapareció para la gente de su tierra. Las sandalias de Jesús nunca dejaron de andar solitas, llenas de luz para las sombras espantar. Esas sandalias vacías van por calles y rutas, sin fiestas ni fantasías, bajo soles y bajo lunas. Paran humildes y calmas en la solera de una puerta, golpean solas como palmas, entran debajo de la puerta. Mírenlo cómo termina J. Herculano Pires con este poema tan hermoso para el Centro Espírita. Hay desesperanza y aflicción. ¿Quién sufre y gime ahí dentro? Las sandalias ya se van, pero queda en la casa un centro. Los centros espíritas nacen, la mayoría han nacido en las casas de familia. En las casas de familia. Entonces, este es un poema muy hermoso, y le agradecemos a mi querido Javier que nos haya ayudado a leerlo, pero hacía mucho tiempo que lo había estudiado y dije, yo creo que vale la pena llevarlo a nuestros hermanos de Zipaquirá. Continuamos. Y vemos entonces acá en este libro, Victoria sobre la depresión, cómo nuestra querida Juana de Ángeles, a través de la mediunidad de nuestro amado Divaldo Pereira Franco, nos habla del centro espírita. El centro espírita en su condición de escuela educadora de almas, así como de hospital, taller y santuario donde el amor se expande, se transforma en el lugar ideal para que el individuo aprenda a servir, cooperando con la iluminación de las conciencias y la expansión del bien en la tierra. Luego, acá quienes estamos en los centros espíritas, nos estamos
atacando. Pero además, el centro espírita es un hospital. ¿Quiénes estamos acá? Estamos todos enfermos. Todos estamos enfermos. Y yo me acuerdo que daba una referencia de esto y se paró una dama muy elegante, muy bien, llena de salud. Dijo, yo no estoy enferma, hermano. ¿Por qué dice que yo estoy enferma? Le dije, sí, físicamente está usted muy hermosa, muy hermosa. Pero ¿cómo está el alma? Todos estamos enfermos del alma, unos en mayor grado que otros, pero todos estamos enfermos. Por eso venimos acá a recibir la ayuda del Maestro Jesús, porque Él dijo, yo soy el médico de las almas. Y la medicina que nosotros los estudiantes de la doctrina espírita nos tomamos para nuestra mejoría está en el Evangelio. Ahí está la medicina. Muy bien, J. Herculano Pires vuelve y nos dice en el libro El Centro Espírita lo siguiente. Cada centro espírita tiene sus protectores y guías espirituales que demuestran su autenticidad por los servicios que prestan, por las manifestaciones oportunas y cautelosas y su dedicación a los principios kardecianos. La autoridad moral y cultural de los dirigentes y de los espíritus protectores y guías de medios y trabajos devienen de la integración de los mismos a la orientación fijada por Allan Kardec. Entonces, ese mundo espiritual influye, tiene mucha injerencia en el centro espírita. No podemos desconocer. Dice acá claramente, tiene sus protectores y guías espirituales. ¿Y cuál es la autoridad moral de nosotros? Cuestionemos eso. ¿Cuál es nuestra autoridad moral? No es por el cargo que tenemos o el puesto que tenemos en el centro espiritual, es la autoridad moral, es el ejemplo de vida que podemos dar nosotros. Muy bien, y aquí vemos entonces ese mundo mayor en el libro de los espíritus, ese mundo espiritual, cómo el maestro Allan Kardec nos esclarece y cómo cuestiona él a los espíritus. ¿Hay espíritus que se apegan a un individuo en particular para protegerlo? Pensemos eso. Sí, el hermano espiritual es el que llamáis espíritu bueno o genio bueno. Y continuamos. ¿Qué se debe entender por ángel de la guarda? El espíritu protector de un orden elevado. Todos tenemos nuestro ángel de la guarda. Todos, absolutamente todos. ¿Cuál es la misión del espíritu protector? La de un padre para con sus hijos. Conducir a su protegido por el camino del bien, ayudarlo con sus consejos, consolarlo en las aflicciones, sostener su valor en las pruebas de la vida. Eso es lo que él hace, es lo que hace el ángel de la guarda con nosotros. Pero nosotros no lo escuchamos en muchas circunstancias. Y más adelante vamos a ver. El espíritu protector está apegado al individuo desde el nacimiento de éste, desde el nacimiento hasta la muerte, y con frecuencia lo siguen después de la muerte en la vida espírita, e incluso durante muchas existencias corporales, porque esas existencias no son más que fases muy cortas en relación con la vida del espíritu. Es decir, ahí se ve la misericordia de Dios, permitiendo que ese espíritu protector, que ese ángel de la guarda, nos esté acompañando por muchas existencias corporales. Yo creo que en la próxima reencarnación mía, si llaman a mi espíritu protector o al ángel de mi guarda, que si me vuelve a ayudar, yo creo que me dice, déjeme a mi quietico, ya no más. Ya no más. ¿Por qué? Porque a veces nosotros
Somos rebeldes. Somos rebeldes. Entonces, pero el Padre Celestial siempre está muy atento en ayudarnos. En la 518. Dado que los espíritus son atraídos hacia... Ojo con esto, por favor. De una manera muy respetuosa y comedida. Esto no es mío. Esto es del libro de los espíritus. La respuesta que da también el mundo mayor. Pregunta Kardec. Dado que los espíritus son atraídos hacia los individuos por sus simpatías, lo son también hacia las reuniones de individuos por causas particulares. ¿Será que ese mundo espiritual estará acá con nosotros en este momento? ¿Los guías espirituales de esta casa? ¿Los guías espirituales del movimiento espírita colombiano también estarán acá? ¿Serán que nuestros ángeles de la guarda también estarán acá con nosotros o estamos solos? Reflexionemos en ello, por favor. Los espíritus acuden de preferencia a los lugares donde están sus semejantes. Allí se sienten más cómodos y están más seguros de que se les escuchará. El hombre atrae hacia sí a los espíritus en virtud de sus tendencias, ya sea solo o como parte de un todo colectivo. Una sociedad, una ciudad o un pueblo. Por consiguiente, hay sociedades, ciudades y pueblos que son asistidos por espíritus más o menos elevados, conforme el carácter y las pasiones que imperen allí. Los espíritus imperfectos se alejan de aquellos que los rechazan. ¿Cómo podemos rechazar nosotros a los espíritus imperfectos? Diciéndose, sálganse de aquí, no los queremos ver, ustedes nos fastidian. No. Con la oración, con nuestra reforma moral, entonces la vibración nuestra es diferente a la de ellos y no pueden asimilarse a nuestra forma de pensar y de ser, que es la del bien. Entonces, ojo con eso, queridos hermanos. Seguimos. Las advertencias de nuestros espíritus protectores tienen como único objeto la conducta moral, o también la conducta a observar en los asuntos de la vida privada. Todo, responden ellos. Todo, ellos tratan de hacer vivir lo mejor posible. No obstante, muchas veces cerráis los oídos a las advertencias saludables y sois desdichados por vuestra culpa. Kardec acá nos enriquece. Esto es algo extraordinario. Los espíritus protectores nos ayudan con sus consejos. Examine cada uno las diversas circunstancias, felices o desdichadas, de su vida y verá que en muchas ocasiones ha recibido consejos que no siempre aprovechó y que le habrían evitado bastante disgusto si los hubiese escuchado. Pero hay veces que los espíritus superiores, nuestro ángel de la guarda, utilizan a personas que están a nuestro lado para que nos den el consejo, la orientación, el camino que se debe seguir. Y eso lo vemos todo lo más, es, con todo respeto, los padres con los hijos. Le dice la madre o el padre a la hija, mire, por favor, esa persona no le conviene, ese muchacho no le conviene, esa niña no le conviene. Y entre más se le dice, más lo hace. Y después empezamos, no en las que yo me metí. Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, si yo le hubiera hecho caso a mi papá, no estaría en esta situación. Entonces, el mundo mayor utiliza también a los encarnados, ¿no es cierto?, para darnos orientación. O el amigo también le dice al otro, mire, por favor, por ahí no es redireccione su vida, no hacemos caso. ¿Qué está haciendo ahí? El espíritu protector tratando de ayudarnos. Bueno, los espíritus se inmiscuyen a veces en nuestras ocupaciones y en nuestros placeres. Los espíritus vulgares, como tú dices, sí, permanecen sin cesar alrededor,
vuestro y toman parte en lo que hacéis, a veces de manera muy activa, según su naturaleza. Eso es necesario para impulsar a los hombres en los diferentes caminos de la vida y estimular o moderar sus pasiones. Entonces, ellos influyen mucho en nuestras vidas. Ese mundo espiritual no está ajeno y más adelante lo vamos a ver cómo, no son dos ni tres. Están hablando de un mundo espiritual. Kardec enriquece, los espíritus se ocupan de las cosas de este mundo conforme a su elevación o su inferioridad. Los espíritus menores se interesan ¿por qué? Por llevar a las personas a los vicios, a los errores, a las equivocaciones, porque ellos sienten placer con eso. Como los espíritus superiores nos inducen al bien y son felices viendo que nosotros también somos felices, porque nos aman. Aquí hay una recomendación de este venerable maestro León Denis. Casi muy pocos nos hemos preocupado por estudiar a León Denis. Muy pocos. Él es el continuador de la obra de Kardec. No podemos olvidarlo, ¿no? Dejó cualquier cantidad de libros escritos. Y en este libro, León Denis nos dice lo siguiente. Repetimos a los espiritistas, en vuestras reuniones practicad siempre el recogimiento y la oración. Que sea esta un cohete luminoso y que alcanza directamente su fin y os trae los buenos espíritus. Y si no es así, no vendrán las almas que deseáis, no vendrán vuestros muertos queridos. Esto me dejó a mí muy pensativo. No atraigáis a los espíritus de orden inferior, cuyos fluidos pueden alterar vuestra salud y pueden provocar casos de obsesión. Y hemos visto, yo he tenido la oportunidad de atender a personas que están obsesadas, ya están subyugadas en muchas circunstancias, donde es decir, los espíritus menores, inferiores, extraen su energía. Las babitas le chorrean, andan así. Y ahorita estoy tratando un caso muy delicado sobre eso. Muy delicado. Entonces, los espíritus menores, ¿qué hacen? Alteran la salud. No solamente la salud moral, mental, espiritual, sino la salud física. Mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Nos dice nuestro querido León Denis. Y aquí, el maestro Allan Kardec, en la revista 1858 y la 1862, nos da cualquier cantidad de esclarecimiento, de advertencias. Y vemos acá entonces en la revista de 1858, obsesados y subyugados, incesantemente estamos rodeados por un enjambre de espíritus que, por ser invisibles a nuestros ojos materiales, no por eso dejan de estar en el espacio. A nuestro alrededor, a nuestro lado, espiando nuestras acciones, leyendo nuestros pensamientos, unos para hacernos el bien, otros para hacernos el mal, según sean más o menos buenos. ¿Qué están diciendo acá? Enjambres. ¿Quién conoce un enjambre de abejas? ¿Son dos, tres las que hay allí? Multitud de multitudes. Ese es el mundo espiritual. Obsesados y subyugados. Y continúa el venerable maestro Allan Kardec en la revista 1858. En el punto quinto, los espíritus inferiores solo se vinculan a aquellos que los escuchan, junto a los cuales tienen acceso y a los cuales se aferran. Si consiguen tener dominio sobre alguien, se identifican con su propio espíritu, fascinándolo, deseándolo, subyugándolo y conduciéndolo como si se tratara de un niño. Es decir, nosotros perdemos la capacidad de actuar. El libre albedrío prácticamente nosotros quedó anulado por esta situación.
Por su voluntad, el hombre puede siempre sacudir el yugo de los espíritus imperfectos, porque en virtud de su libre albedrío puede elegir entre el bien y el mal. Nosotros somos los artífices de ser felices o desdichados. Yo creo que esto es muy cierto, ¿no? No le podemos echar la culpa a fulano o a sutano, pero la mayoría lo hacemos para justificar nuestros errores, nuestras equivocaciones. Es que yo estaba, pero fulano de tal fue el que me... No, nosotros tenemos un libre albedrío. Y es tan perfecto Dios que nos dio el libre albedrío como una de las potencias del alma. Muy bien. En la revista de 1862, el venerable maestro Allan Kardec nos dice lo siguiente. Ojo con esto. Si un grupo desea hallarse en condiciones de orden, de tranquilidad y estabilidad, es preciso que en él reine un sentimiento fraternal. Fraternal, donde todos nos sintamos hermanos, iguales. Cualquier grupo o sociedad que se forme sin que su base sea la caridad efectiva carecerá de vitalidad espiritual. Mientras que aquellos que sean fundados conforme al verdadero espíritu de la doctrina se considerarán miembros de una misma familia que, dado que no pueden habitar todos bajo el mismo techo, residen en lugares diferentes. Hay veces uno se pregunta, pasa el tiempo, no vino Javier, debe estar ocupado. ¿Quién sabe en qué pasos andará? Pero nos preocupamos por llamarlo y decirle, hola Javier, te hemos extrañado, nos hace falta. ¿Qué pasa contigo? ¿Lo hacemos? Eso tenemos que hacerlo. Porque eso da fortaleza, eso da vitalidad, eso da entusiasmo. Van a decir, mire, están preocupados por mí. Yo llamé el día pasado a una persona que duró 2 días, que no entraba. Nosotros tenemos estudio todos los días. Todos los días en Ruta de Luz, no hay descanso. 2 días, llamé. ¿Qué le pasa? He extrañado su presencia, ¿qué sucede? Me contestó, ora por mí, hermano Germán. Estoy en una situación muy compleja. Ayúdeme con la oración, por favor. Ya anoche ingresó de nuevo al estudio. Hay que hacerlo, porque esa es la verdadera fraternidad. Y aquí viene, bueno, aquí sí no se diga lo que el maestro Allan Kardec nos habla en el libro de los medios, que es el libro segundo de la codificación. Haciéndole una cantidad de recomendaciones, de advertencias, esclareciéndonos, dice lo siguiente. En el numeral 339, ante la necesidad de evitar toda causa de perturbación y distracción, una sociedad espírita debe, al organizarse, prestar mucha atención a las medidas que es preciso tomar para impedir que los promotores de desórdenes dispongan de medios para hacer daño, además de crear mecanismos que faciliten su alejamiento. Los grupos reducidos solo requieren un reglamento disciplinario muy sencillo para mantener el orden adecuado en las sesiones. Tenemos que tener mucho cuidado cuando llegue una persona que venga a sembrar la cizaña. Y eso existe, sembrando la cizaña. Y así es como destruyen los centros espíritas. La cizaña, el chisme, eso es delicado. Ojo con eso. Seguimos. Pero aquí hay otra recomendación que nos da el maestro Allan Kardec. Las sociedades pequeñas o grandes, así como todos los grupos, sea cual fuere su importancia, deben luchar contra otra dificultad. Miren, ¿contra quién? Los promotores de perturbación no se encuentran solamente entre sus miembros, sino también en el mundo invisible, en ese mundo espiritual.
De la misma manera que hay espíritus protectores para las sociedades, las ciudades y los pueblos, hay espíritus malévolos que se vinculan a los grupos tanto como a los individuos. Atacan primero a los más débiles, a los más accesibles y procuran transformarlos en sus instrumentos. Es decir, sembrando la cizaña, las discordias, los malos entendidos, las disensiones, todo eso. Entonces no solamente los encarnados, sino que ese mundo espiritual también utiliza en muchas circunstancias a ciertos y determinados hermanos para hacer daño. Si uno de los miembros, ojo con esto queridos hermanos, si uno de los miembros del grupo es víctima de la obsesión, todos los esfuerzos deben tender desde los primeros síntomas a abrirle los ojos antes de que el mal se agrave, a fin de despertar en él la convicción de que se ha equivocado y el deseo de colaborar con los que tratan de liberarlo. Pero aquí, queridos hermanos del alma, no es echándole agua bendita o recriminando más al hermano. No, no es por ahí. No. Mire esta enseñanza tan extraordinaria que nos dan. En el libro, hacemos un paréntesis con este libro. En busca de la verdad, dictado por esa mentora bendita, Juana de Ángeles y nuestro amado Divaldo, que cada vez que lo veo, pues siento ganas de llorar. Por el trabajo que él dejó, su legado para instruirnos. Entonces, mire lo que nos dice nuestra querida Juana. Cuando se reprocha a otro su comportamiento malsano, consecuencia de sus acciones incorrectas, se debe tomar en cuenta que el caído espera ayuda y no solamente reprensión. Porque por allá en el campo dicen, al caído, caerle. Dicen en mi pueblo, no es así. De modo que es preciso hacer el intento de corregir su error cuando sea posible, sin crear en él conflictos de inferioridad que puedan inducirlo a situaciones más deplorables. Entonces, el director, el dirigente de la casa debe de llamarlo con dulzura, con ternura, decirle, querido hermano, lo invitamos a que reconsidere su situación. Te estás equivocando en esto y en esto. Por favor, no es que lo tengamos entre ojos, sino que por amor lo estamos llamando y ayudarle con la oración y también adoctrinarlo. Y ese adoctrinamiento se hace a través del evangelio. Nosotros llamamos evangelioterapia. Y a su vez, con los pases. Muy bien. Seguimos con el libro de los medios. La influencia del ambiente es la consecuencia de la naturaleza de los espíritus y del modo en que actúan sobre los seres vivos. A partir de esa influencia, cada uno puede decir por sí mismo las condiciones más favorables para una sociedad que aspira a conquistar la simpatía de los espíritus buenos. Esas condiciones dependen por completo de las disposiciones morales de los asistentes y se resumen en los puntos siguientes, ya los vamos a enumerar. La influencia del ambiente. Hay veces nosotros llegamos a una casa y decimos, ¿y qué ambiente tan pesado? Se siente un ambiente muy pesado, como si hubiera acá discordia, malos entendidos. Así sucede en el centro espírita. El ambiente lo vamos gestando nosotros con nuestros pensamientos y en ese orden de ideas nos vamos sintonizando o con los espíritus superiores o con los hermanos menores. Entonces dice, y se resumen en los puntos siguientes. Perfecta comunión de miras y de sentimientos. ¿Qué interés tenemos nosotros cuando vamos al centro espírita? Miras, en eso hay interés objetivo. Sentimientos, ¿qué sentimientos tenemos para ir al centro espírita? De fraternidad. Llegamos y nos abrazamos los unos a los otros, pero con sinceridad.
¿O abrazamos únicamente al que me cae bien? El que me cae bien. Seguimos. Benevolencia recíproca entre todos los miembros. Benevolencia recíproca. La benevolencia significa simpatizar con todos. Simpatizar con todos. Ser especial con todos. Ser especial con todos. Sacrificio de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Un sentimiento contrario a la caridad cristiana, ¿cuál puede ser? A ver, ayuden porque quedé obnubilado. La rabia, El enojo, la ira, la mentira, todas esas cosas. Sacrificio de todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Y la verdadera caridad cristiana es amarnos, no odiarnos. Deseo exclusivo de instruirse y mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos y el aprovechamiento de sus consejos. Deseo exclusivo de instruirse y mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos. Y entonces me van a preguntar ustedes, ¿y dónde consigo yo las enseñanzas de los espíritus buenos? ¿Quiénes dictaron la doctrina de Kardec? ¿Los espíritus qué? Superiores. Ahí están las enseñanzas, pero también en las reuniones mediúmnicas. Vienen los espíritus superiores, el guía espiritual de la casa, a instruirnos. Pero esa enseñanza es para que nosotros la apliquemos, no para decir, como lo vamos a ver más adelante, es el otro el que la necesita. Recogimiento y silencio respetuoso. En el centro espírita debe haber un recogimiento, haber respeto. Allí no podemos nosotros echar chistes que de pronto no tienen, óigame bien, los principios morales. O reírnos de ver una persona cómo camina o cómo llegó vestida. Todo eso es muy importante. Unión de todos los presentes por medio del pensamiento. Del pensamiento. Bien. Bueno, acá sí yo les cuento a mis hermanos. No sé con mucha modestia cuántas veces he leído este libro, pero lo que encontré para compartir a mis hermanos me ha dejado muy triste. Muy triste. En el capítulo 7 está el Código Penal de la Vida Futura que se compone de 33 ítems. Traemos únicamente 2. Mire esta recomendación que nos dan Kardec. No existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables. Como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de goce, de un goce. Así la suma de las penas es proporcional a la suma de las imperfecciones, como la de los goces es proporcional a la suma de las cualidades. Es decir, una mirada, un pensamiento, una palabra, lo que escuchamos, lo que sentimos, cómo actuamos, tiene sus connotaciones, sus consecuencias. Y ustedes me van a decir, pero una mirada, ¿qué tiene que ver una mirada? ¿Cómo son nuestras miradas a ratos? Con la mirada en muchas circunstancias que le decimos a una persona. O con la mirada cuando estamos, ¿no? Pica el ojo, ¿cierto? Con la mirada. ¿Ah? Ojo con eso. ¿Y los pensamientos? Ni a hablar. Bueno, esto sí me dejó muy compungido, queridos hermanos, de corazón les digo. El egoísta padece el abandono de quienes lo rodean y sufre lo mismo que otros sufrieron por su culpa. Tiene sed, pero nadie le da de beber. Tiene hambre, pero nadie le da de comer. No tiene una mano amiga,
que se acerque a estrechar la suya. Ninguna voz compasiva le brinda consuelo. Solo pensó en sí mismo durante la vida, de modo que nadie piensa en él ni lo extraña después de la muerte. El egoísmo. Esto es muy doloroso y nos exhorta en este momento a arrancar de lo más intrínseco de nuestro ser esa enfermedad que tanto daño está haciendo a la humanidad, que se llama egoísmo. Tenemos que trabajar fuertemente todos para arrancar de nuestro ser esa enfermedad del alma, el egoísmo. Jesús fue la manifestación de amor. ¿Y Pilatos? ¿La manifestación de qué? Del egoísmo. Porque él sabía que Jesús era inocente. Y se lavó las manos. Y dejó que lo crucificara. Su egoísmo. Él no quería en ningún momento que el Imperio Romano, por influencia del Sanedrín, perdiera la autoridad que tenía el señor Poncio Pilatos. Le interesaba era su yo y nada más que su yo. No le importaba que Jesús fuera crucificado. ¿Entendimos todo, cierto? En el Evangelio según el Espiritismo encontramos algo muy lindo. Esta enseñanza nos la da nuestro querido Erasto. ¿Ustedes recuerdan Erasto de quién fue discípulo? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién es el que tiene más años de estar acá? Todos ahorita dicen, yo no. Y se miran uno al otro. ¿Quién? Erasto fue discípulo del apóstol Pablo. Pregunta. Esto es para nosotros, por si acaso algunos sé, ¿no es cierto? Si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Franklin. Por su comportamiento. Venga, le digo una cosa. ¿Por qué su merced no se sienta allá y no queda como está ahí? Porque si no termina, aquí así. Allá se queda mejor sentadito, querido hermano. Allá tiene donde sentarse. Mira, ya está el puesto de su merced. Sino que yo dije, no, pueda. ¿Ahí quedó bien? Sí. Claro, porque aquí estaba muy incómodo. Estaba muy incómodo. Y a mí me ha... Muy bien. Pregunta, perdón, si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Respuesta. Los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Caridad. Los principios de la verdadera caridad. ¿Qué dice la cuestión 886 del libro de los espíritus? Kardec pregunta, espíritu de verdad, ¿cómo entendía Jesús la caridad? Y el mundo mayor respondió, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones de los demás y perdón de las ofensas. 886. No lo olviden, por favor, es sencillita. Los reconoceréis por la cantidad de afligidos a los que brindan consuelo. Esto, queridos hermanos, se aplica todo lo más en el atendimiento a los enfermos. Se les da consuelo, esperanza. Por su amor al prójimo, su abnegación y su desinterés personal. El amor al prójimo. Ese amor al prójimo, que es muy importante, y está en el capítulo 11 del libro del Evangelio según el Espiritismo. Dice, amad a vuestro prójimo. ¿Nosotros podemos amar a nuestro prójimo siendo egoístas?
Entonces, en el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, amad a vuestro prójimo. En el numeral 11 y 12, Emmanuel y Pascal, se los recomiendo. Hacen una verdadera radiografía de lo que es el egoísmo que no nos deja amar al prójimo, ni amarnos a nosotros mismos, porque el egoísta no se ama tampoco. ¿Cuál fue el capítulo que les reseñé? ¿Cuál fue el capítulo que les reseñé? No estamos aquí, estamos lejos. Capítulo 11, amad a vuestro prójimo, numeral 11 y 12, Emmanuel y Pascal nos hacen una radiografía extraordinaria sobre el egoísmo. Y dice que el egoísmo no nos deja amar, no nos deja en ningún momento actuar con la verdadera caridad. Y eso está destruyendo a la humanidad. Lo reconoceréis en definitiva por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. ¿Cuál es la ley de Dios? El amor. Muy bien, querida hermana, el amor. Pero, y hay que mirar por qué. En el libro Conflictos Existenciales, dictado por Juana de Ángelis a través de la mediunidad de nuestro amado Divaldo Pereira Franco, en el capítulo 19 dice lo siguiente: el amor es de esencia divina, porque nace de la excelsa paternidad de Dios. ¿Cómo les parece esa frase? El amor es de esencia divina, porque nace de la paternidad, de la excelsa paternidad de Dios. Entonces, ¿Dios qué es? Amor. Y nada más, amor. Sencillito. Gracias, hermana, por recordar. Erasto, ¿no? Seguimos. ¿Qué pasa? Que no, le tocaría, hermano, que me pasaran ahí o alguno de ustedes tenga la onda porque ya no. ¿Será que se bloqueó? Volvemos a ver si de pronto hacia adelante. Ahora sí ya. Bien. Este libro, que es el Espiritismo, llevamos más de un año nosotros estudiándolo todavía, no hemos terminado. En el capítulo segundo, ítem 17 y 18, edición SEA, ¿qué es el espiritismo? Mire lo que el venerable maestro Allan Kardec nos habla de ese mundo espiritual. Los espíritus poseen todas las percepciones que tenían en la tierra, aunque en un grado más alto, porque sus facultades no están aminoradas por la materia. Tienen sensaciones que nos son desconocidas. Nosotros tenemos la sensación del frío, del calor, ¿no es cierto? Decimos, está haciendo frío, está haciendo calor. Pero ellos tienen sensaciones diferentes, más avanzadas que nosotros. Ven y oyen cosas que nuestros limitados sentidos no nos permiten ver ni oír, lo que me pasa a mí ya. Únicamente escucho es cuando me hablan un poquitico duro, como yo tengo una amiga que a veces me habla duro, ¿cierto? Me oye, digo, no señora, no oigo. Digo, entonces hágase para acá y vuelvo y le grito. Entonces, o yo digo, sí señora, sí oigo. Está que se ríe esa amiga mía. Bueno, que es una santa, ¿no? Es una santa, ¿no? Es una santanderiana, para que les quede claro. Seguimos, queridos hermanos, hasta que se ríe. Bien, ven y oyen cosas que nuestros limitados sentidos no nos permiten ver ni oír. Para ellos no existe la oscuridad, con excepción de aquellos cuyo castigo consiste en hallarse transitoriamente en las tinieblas. Todos nuestros pensamientos repercuten en ellos y los leen como en libro abierto. De modo tal que lo que podemos esconder a alguien mientras vive en la tierra, ya no se lo podremos ocultar cuando sea espíritu. Aquí podemos nosotros decir a la persona, ¿yo?
Yo no, a mí que me esculque, yo no, yo, en absoluto. Pero mire cómo es la vida. No solamente se requiere estar uno ya en el mundo espiritual. Resulta que cuando uno duerme, cuando el cuerpo duerme, como seres espirituales que somos, quedamos libres. Y entonces podemos leerle el pensamiento a aquella persona que nos ha equivocado. Y entonces uno dice, presiento tal cosa que esa persona como que... Y viene la duda. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual ya tuvimos la oportunidad de leerle su pensamiento. Pero esto lo hace el mundo espiritual. Seguimos. Los espíritus están en todas partes, a nuestro lado, se codean con nosotros y nos observan sin cesar. Yo pensé que nosotros estábamos solos. Por su presencia incesante entre nosotros, los espíritus son los agentes de diversos fenómenos. Desempeñan un rol importante en el mundo moral, hasta cierto punto en el mundo físico, de modo que constituyen una de las fuerzas de la naturaleza. Mire cómo viene todo encadenado. Todo encadenado. Porque es que la doctrina espírita es eso. Tiene coherencia. Coherencia. Y nos van ilustrando, esclareciendo, ayudando. Muy bien. Y aquí volvemos con nuestro querido Divaldo y nuestro amado Manuel Filomeno de Miranda. Un espíritu extraordinario, Filomeno de Miranda, donde nos esclarece muchísimo a través de nuestro querido Divaldo cuando estaba acá. Hacia el mundo de regeneración. Mire la forma como nos hablan del centro espírita. El centro espírita es sin duda un baluarte de urgencia y ayuda de emergencia para muchas vidas golpeadas. ¿Baluarte qué quiere decir? Fortín, una fortaleza. El centro espírita es sin duda una fortaleza de urgencia y ayuda de emergencia para muchas vidas golpeadas. A través de las direcciones de confort. ¿Confort quiere decir? Bienestar. Y equilibrio que proporciona inmediatamente, evitando así enredos en situaciones más perversas y complejas que aquellas en las que se encuentran cuando son atendidas. Cuando hubo la pandemia del COVID-19, en los centros espíritas, el mundo espiritual superior y en las clínicas, hacían cualquier cantidad de ayuda a través de los médicos encarnados y de las enfermeras. Gran injerencia tuvo ese mundo espiritual en la vida de muchos de nosotros en esa pandemia. De hecho, la doctrina de los espíritus es vista por las entidades abominables, abominables de aquellos seres menores. De hecho, la doctrina de los espíritus es vista por las entidades abominables como un enemigo que debe ser combatido con todas las armas, desde el exterior de la congregación hasta el interior, y principalmente dentro de las filas, donde las turbiedades morales de cada uno que aún no ha sido evangelizado son estimuladas a la disensión, al separatismo, a la desunión y a las ofensas recíprocas. Entonces, los centros espíritas son un punto de mira ¿para quién? Para los enemigos de la obra de Jesús, para los que llamamos los anticristos. Y estamos nosotros preparados para contrarrestar esas arremetidas. Preocupémonos por ello. Y en muchas circunstancias, queridos hermanos, yo les voy a comentar eso a ustedes porque vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Recuerdo, Rutas de Luz hace unos 40 años. Había mucha gente.
Pero nos descuidamos. Nos descuidamos. Y a mí me dijeron, hay una arremetida contra ustedes y no están preparados. Pero yo no estaba muy bien preparado, no tenía mucho conocimiento. Pues valga la pena de lo que les voy a comentar. Esa arremetida fue la desarticulación de Rutas de Luz. Quedamos apenas 5. Los demás todos se fueron. Para diferentes instituciones. Se fueron. Pero antes de irse, mire lo que pasó. Esto es para que ustedes se fortalezcan, queridos hermanos, y estén atentos a lo que les estoy comentando, porque ya pasé por ahí. Antes de irse, muchos hermanos me hicieron un juicio. Me sentaron, yo me senté, y me dijeron, es que usted es el culpable por esto y 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 esto. Yo apenas los miraba, se me escurrieron las lágrimas. Yo dije, a lo mejor tienen razón, yo estoy fallando, Dios mío, Señor. Y entonces uno de ellos me dijo lo siguiente, y va a quedar totalmente solo. Les dije, pero ¿por qué solo? Dijo, porque nos vamos a llevar también los espíritus guías y protectores de Rutas de Luz. Y me quedé mirándolos y les dije, acepto que ustedes se van. Y se llevan parte de mi vida, de mi afecto y de mi cariño. Pero los espíritus superiores, los espíritus guías de Rutas de Luz, son los que van a decidir si se van con ustedes o se quedan conmigo. Quedamos 5 en Rutas de Luz. Fue la lección más grande que yo he recibido en mi vida. Entonces, por favor, ojo con lo que estoy hablando. Ojo con lo que estoy hablando. Cuando esto vaya a suceder, ustedes ya recuerdan, Germán nos contó esto. Y recuerdo que una de las personas que se quedó conmigo le dijo al hijo que se fue, usted es mi hijo y por usted llegué acá a Rutas de Luz. Yo a usted lo amo porque es mi hijo. Por favor, no se vaya. Dijo, no, yo me voy y se va conmigo. Y le dijo ella, yo tanto lo amo a usted, pero yo me quedo con el hermano Germán. Y murió, siendo un miembro de Rutas de Luz. Son experiencias que vale la pena traerlas a colación sin dar nombres propios, porque no hago nombre aquí de ninguno de mis hermanos, pero son experiencias que vale la pena tenerlas de presente. Aquí entonces, ¿quién hizo esto? ¿El ángel de la guarda de Rutas de Luz o los anticristos, los que no comulgan con el espiritismo y nos tomaron que estábamos crudos, débiles, y por eso sucedió ese fenómeno? Ojo con eso. Y sigue nuestro querido Filomeno Miranda. Los trabajadores sinceros del bien toman precauciones contra la calumnia, el amor propio, el egoísmo insano, las exigencias de pureza exterior, las infamias y las acusaciones contra el hermano en la cosecha de la fraternidad y de la unión. Se toman precauciones para llegar a trabajar en estos valores, en estas virtudes. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos? Filomeno de Miranda. Los verdaderos servidores que merecen ser destacados son los que sirven de ejemplo por lo que hacen a favor de la causa. ¿Cuál es la causa nuestra? La doctrina espírita. Y no olvidemos, queridos hermanos, este centro espírita no es de Franklin, no es de Constanza, ni de Javier, ni de ninguno. Esta es la obra de Jesús. Yo en Rutas de Luz siempre he dicho a mis hermanos, que me voy por donde el hermano Germán. Le dije, nunca más vuelvan a decir eso. Me voy para mi casa espírita, el centro Rutas de Luz. Y así deben de pensar mis hermanos. ¿Me voy para dónde? Para el Centro de Estudios Espíritas Cardesianos. Me voy para allá.
Así es como se empieza a despertar el sentido de pertenencia. Seguimos. La sencillez de corazón, la pureza de sentimientos, la abnegación en el servicio y la alegría en la obra del Señor son algunos de los requisitos que definen a los verdaderos siervos de la última hora. Nosotros somos los trabajadores de la última hora y casi siempre llegamos a última hora. Muy bien. No, pero esto es bueno que se rían. Mire lo que dice acá, por favor, hermanos. Las tormentas providenciales rugen. Providenciales que previenen, no están previendo. Rugen. Rugen es ruido violento. Y rugir también es cuando la persona tiene rabia y brama como un león, ¿cierto? Rugen. Los vientos desbaratadores soplan en todas las direcciones, pero el verdadero espiritista conoce la dirección que debe de seguir y la sinceridad de su entrega a aquel que lo invitó y lo sostiene. ¿Quién nos invitó acá a nosotros al estudio de la doctrina espiritual? ¿Quién? Jesús. El Cristo nos invitó. Él. Y Él es el que nos sostiene. Es Él. Porque nosotros, antes de reencarnar, nos presentaron nuestro proyecto, nuestro programa. Y muchos de nosotros, alguna vez les voy a contar a ustedes, si me dispensan, por favor. Un hermano del Centro Espírita Rutas de Luz, me quedé mirándolo, ¿no? Así como miré yo a Javier, que tenía pura pinta de poeta. Y entonces le dije, oiga, ¿sí sabe que usted es el próximo presidente de Rutas de Luz? Yo, hombre, ¿cómo va a ser posible? Yo no puede ser. Tiene que ser usted. Le dije, oiga, un momentico, pongamos las cosas en orden, ¿no? Digo, ¿qué me va a decir? Le dije, yo lo vi a usted con mis propios ojos. Dijo, ¿en dónde? ¿En dónde? Le dije, lo vi en el mundo espiritual. Dije, ¿cómo así? Dijo, sí, así fue agachando. Yo lo vi. Y yo estaba haciendo cola para inscribirme en el colegio y en el apostolado de Jesús a través del espiritismo. Y usted llegó y me dijo, mire lo que hay allá. Y yo volteé a mirar y usted se pasó por delante. Entonces, como usted se pasó por delante, usted es el presidente de Rutas de Luz. Y así, muchos de nosotros fuimos y nos inscribimos como alumnos de Kardec, como discípulos de Kardec, como seguidores de Jesús. Y ahora se nos olvida, por favor. Bueno, seguimos. Todos los espíritus interesados en el bien de la humanidad estamos, óigame bien, dice nuestro querido Filomeno de Miranda, estamos diligentemente en continuos intentos de comunión recíproca, evitando así más daños y amarguras aflictivas. Las tormentas providenciales rugen los vientos, desbaratadores soplan en todas las direcciones. Permítame. Uy, claro que empezamos tarde también, ¿cierto? Pero tenemos que agilizar la cosa. Permítame lo siguiente. Uy, se fue para atrás muchísimo. Permítame lo siguiente, por favor. Ruego su comprensión, su perdón. Acá. ¿Dónde estamos? ¿Era acá? Más adelante, porque bueno, las tormentas provinciales rugen, los vientos desbaratadores soplan en todas las direcciones. Dice acá, aquel que lo invitó. Queridos hermanos, mire lo que dice el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 7, siquiera noten, capítulo 7, versículos 24 y 27, dice lo siguiente, Mateo. El que oye mis palabras y las practica, se parece a un hombre sensato que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos,
soplaron los vientos y todo ello se fue hacia la casa. Pero a la casa no le pasó nada porque estaba construida sobre la roca. Aquel hombre que escucha mis palabras, pero no las practica, se parece a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena movediza. Cayeron las lluvias, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, y todo eso se fue contra la casa, y la casa se derribó. La pregunta es esta. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro conocimiento frente a la doctrina de los espíritus cuando vienen estos vientos, cuando vienen todas estas preocupaciones, cuando vienen todos estos dolores y sufrimientos? ¿Será que nuestra fe se derriba como se derribó también la casa que estaba construida sobre la arena? Y estamos con todo el respeto. Eso no es para ustedes, es para mí. Estoy practicando las palabras de Jesús. Conozco las palabras de Jesús, las estoy practicando, las estoy viviendo. ¿Cuál fue el evangelio que le referencié? Sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es, por favor? Porque quiero que hagan y consulten. A ver. ¿Capítulo qué? Capítulo 7, versículo 24 y 27. Muy bien. Son extraordinarios ustedes para memorizar. Y mire lo que dice acá nuestro querido Filomeno. Por favor. Nadie puede engañar a las leyes universales, ni siquiera puede conseguir una excepción. Bien, tenemos que avanzar rápidamente. Me van a perdonar, pero ya no podemos, ya, porque están un poquito, y ustedes están tan cansados ya también. En este libro extraordinario, A la luz del espiritismo, nuestro querido Manuel Viana de Carvalho, a través de nuestro amado Divaldo María Hermano, nos trae estas reflexiones también. El espiritismo le compete la tarea indeclinable de derramar nueva luz sobre la humanidad inquieta y atormentada. La ciencia espírita, fundamentada en el evangelio sublimado del excelso Galileo, puede encender la fe en los corazones y en las mentes paralizadas e indicar al hombre a la esperanza de la paz en las líneas seguras del equilibrio. Esto es la tarea que le compete al espiritismo, derramar una nueva luz para la humanidad. ¿Estamos preparados nosotros para derramar esa luz a la humanidad? Queridos estudiantes de la doctrina espírita, ¿estamos preparados? Nos estamos preparando y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, por favor. Seguimos. Ahora que la doctrina de los espíritus visitó tu mundo íntimo, es decir, tocó nuestro corazón, la fibra de nuestro corazón, permaneces deslumbrado ante las nuevas perspectivas de la vida en la tierra. Comunión con la espiritualidad superior. Qué bello es uno poder saber que los hermanos del amor nos acompañan. Amigos multiplicados al influjo de la legítima fraternidad. Ellos nos enseñan a amarnos como hermanos, a respetarnos. Empero no olvides el equilibrio necesario que regule el entusiasmo para que el arrebato momentáneo no te conduzca a las regiones del desánimo. Muchos llegamos como una espuma con fuerza y de un momento a otro, ¿qué pasó? Nos apagamos. Entonces tenemos que tener un punto de equilibrio. Y seguimos con las recomendaciones. No olvides construir el interior de tu alma los cimientos seguros para los graves embates y las complejas actividades que vendrán más tarde. Embates complejas. Las aflicciones, los sufrimientos, las enfermedades. Nadie está exonerado de ello, las enfermedades. Nadie.
Nadie, queridos hermanos. Y cuando uno menos lo espera, yo quisiera contarles muchas cosas sobre esto, pero no hay tiempo. No hay tiempo. Muchos compañeros recibieron en la doctrina espírita la claridad eterna de la vida, sin embargo, poco o casi nada realizaron en favor de la liberación íntima, repitiendo los mismos lances de la experiencia fracasada en medio de la inquietud y la desesperación. Hemos dejado pasar el tiempo. No ha habido reforma moral. Otros se pierden en los niveles inferiores de la vida, pese a los ropajes que lucen y a la apariencia respetable, por no desear enfrentar la realidad que encuentras ahora. Es cuando utilizamos cualquier cantidad de máscaras. Máscaras. Tenemos la máscara para saludar al amigo. Tenemos la máscara para abrazar a la esposa. Tenemos la máscara para llegar al centro espírita. Pero, ¿qué? ¿Pero qué? Cuidado con eso. Y eso nos pasa a todos, queridos hermanos. Y dice acá, unos deseaban acomodarse en la nueva fe. Otros pretendían que la fe se acomodara a ellos. Nosotros en muchas circunstancias queremos, óigame bien, que la doctrina se acomodara a nuestra forma de pensar y de ser. ¿Y no es así? Tenemos que trabajar por entender las cosas. Bien. Y aquí les traigo, como por cultura, es un conocimiento por cultura. En este libro extraordinario, después de la muerte de nuestro amado León Denis, extraordinario. Yo amo mucho a mi querido León Denis y una vez le pedí perdón a Kardec. Por favor, perdóneme. Porque estaba únicamente leyendo a León Denis. Dijeron, Kardec, por favor, perdóneme, venerable hermano, pero ahora voy a entregarme a estudiar su obra, su legado. Y así lo hice. Me entregué a estudiar a Kardec. Y ahora que estudio a Kardec, comprendo mejor también a León Denis. Dice acá, esto está en el libro que les acabo de referenciar. Buda, Siddhartha Gautama, vivió en el siglo V, contemporáneo a Sócrates y Platón. ¿Ustedes saben quiénes eran Sócrates y Platón? ¿Sí? ¿Quiénes eran? Filósofos griegos. ¿Y qué más? ¿Con la doctrina espírita qué tienen que ver esos señores? Son los precursores de la doctrina espírita. Muy bien, querida Constanza. Entonces, dice, yo Buda, que he llorado con todas las lágrimas de mis hermanos, cuyo corazón ha sido roto por el dolor de todo el mundo, sonrío y estoy contento porque la liberación existe. La liberación existe cuando nosotros desencarnamos o cuando está nuestro cuerpo durmiendo, viene la emancipación del alma. Y es cuando vamos al mundo espiritual y nos encontramos con nuestros seres queridos y también con aquellos que no nos queremos muy bien. Oh, vosotros que sufrís, sabedlo. Yo os muestro la verdad. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Ello está fundado sobre nuestros pensamientos. Ello está hecho con nuestros pensamientos. Si un hombre habla y obra de acuerdo con un pensamiento puro, la felicidad le sigue como una sombra. Ley de causa y efecto, enseñada ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién enseñó la ley de causa y efecto? ¿Ah? Jesús, de lo que tú siembras, de eso recoges. Con la vara que mides seréis medido. No hagas a otro lo que para ti no quieras. No juzguéis para no ser juzgados. Muy bien. Seguimos. El odio. Volvemos entonces. ¿Qué capítulo le cité? ¿Capítulo qué? ¿Del Evangelio según el Espiritismo? Que todos dijeron que se iban a estudiar esta noche. Capítulo 11. Amar al prójimo. Y ahí hablan del egoísmo. Y el egoísmo lleva en muchas circunstancias a odiar. ¿Quiénes hablan del egoísmo? En el numeral 11 y 12. Emmanuel y... ¿Cuál es el otro?
están todos muy concentrados. Y Pascal. El odio no ha sido nunca apaciguado por el odio. El odio no es vencido más que por el amor. Ya le referencié que el amor nace de la esencia de la paternidad de Dios. Como la lluvia pasa a través de una casa mal cubierta, la pasión pasa a través de un espíritu poco reflexivo. Por la reflexión, por la moderación, por el dominio de sí mismo, el hombre se convierte en una isla que ningún huracán puede arrasar. El hombre llega a recoger las cosas que ha sembrado. ¿Nos habla quién? ¿De quién estamos hablando? De Buda, queridos hermanos. Ahora vamos a hablar de este caballero, la moral de Krishna. ¿Ustedes saben cuándo nació Krishna? Pues es muy fácil responder. Pues yo no sé porque en esa época no había nacido tampoco. Muy bien. Krishna, la moral de Krishna. Krishna nació en el año 3228 a.C. 3228 a.C. O sea que León Denis era una persona muy culturizada, muy estudiada para dejarnos estas enseñanzas, León Denis. Los males con que afligimos a nuestro prójimo nos persiguen como nuestras sombras siguen a nuestro cuerpo. Pensemos en esto. Esto lo decía Krishna hace 3228 años. Murió a la edad, vivió 125 años. Krishna. Las obras inspiradas en el amor de nuestros semejantes son las que pesarán más en la balanza celeste. Si frecuentas a los buenos, tus ejemplos serán inútiles. No temas vivir entre los malos para conducirlos al bien. ¿Quién vino a vivir entre los malos? El Maestro Jesús. El Maestro Jesús. Nosotros somos almas imperfectas pero perfectibles, pero estábamos todos enfermos. Vino entonces a ayudarnos y por eso Él volvió y vuelvo y le digo, Él dijo, yo soy el médico de las almas. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo. No temas vivir entre los malos para conducirlos al bien. El hombre virtuoso es semejante al árbol gigantesco, cuya sombra bienhechora da a las plantas que lo rodean la frescura y la vida. León Denis. Bonito, ¿no es cierto? Bonito. Entonces, Frankie, ¿cuándo nació entonces nuestro querido Krishna? 3000 años antes de Cristo. ¿Cómo? 3000 años antes de Cristo. 3228 años antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió? 125. Estaba bien alimentado, muy bien. La espiritual. Bueno, y aquí esto, por favor, hermanos, me da mucha pena con ustedes, pero aquí requiero de toda la atención. De toda la atención. Libro Viaje Espírita. ¿Quiénes han leído este libro? ¿Lo conocen? Entonces vamos a completar, nosotros vamos a completar también ya un año estudiándolo. Bien, entre quienes adoptan las ideas espíritas hay, como sabéis, 3 categorías bien diferenciadas. Vamos nosotros, es decir, a conciencia de decir en qué categoría estamos. ¿Estamos de acuerdo? Primero, los que creen pura y simplemente los fenómenos de las manifestaciones, pero que no deducen de ellos ninguna consecuencia moral. O sea, los que creen en que los espíritus se pueden comunicar, que ese mundo espiritual se puede comunicar. Muy bien. Pero la parte moral no les interesa. Los que aprecian el lado moral, pero lo aplican a los otros y no a ellos mismos. Los que aceptan para ellos mismos todas las consecuencias de la doctrina y practican o se esfuerzan por practicar su moral. Estos últimos, bien lo sabéis, son los verdaderos espíritas, los espíritas cristianos. ¿En qué grupo están mis hermanos o estamos nosotros? Yo creo que de los 3 tenemos algo. Bueno, entonces dice que se esfuerzan por practicar su moral. Hermanos, ¿qué dice el libro de los espíritus sobre la moral? ¿Y cuál es el número, la cuestión que corresponde a la moral en el libro de los espíritus? ¿Quién me puede decir eso? Porque hay unos premios, ¿no es cierto, Constanza? Usted lo dijo. No, eso no. En el libro de los espíritus, ¿cuál es la cuestión que habla de la moral?
¿Qué número? Pero con entusiasmo. La cuestión 629. Kardec pregunta, ¿cuál es la regla para conducirse uno bien? ¿Qué es la moral? Y el mundo mayor dice, es la regla de conducta que le indica al hombre lo que es el bien y lo que es el mal. Y cuando el hombre practica el bien, está entendiendo y comprendiendo la ley de Dios. Entonces acá se esfuerzan por practicar su moral, es decir, la ley de Dios. Listo, no es más sencillito, queridos hermanos. Fuera de la caridad no hay salvación. Tener la certeza de que la humanidad entera sentirá la necesidad de reunirse a torno de ella cuando esté cansada de las luchas engendradas por el orgullo, la envidia y la ambición. Esto nos está haciendo daño en este momento a nosotros. En Colombia y en el mundo entero. En los hogares también se ve esto, por favor. Inscribirla en todos los lugares de reunión y en vuestras residencias particulares, es decir, en nuestras hogares. Que ella sea en adelante la palabra que reúne a todos los hombres sinceros que quieren el bien sin una segunda intención personal. Pero haced más aún, grabadla en vuestros corazones y a partir de ahora disfrutaréis la calma y la serenidad que en ella encontrarán las generaciones futuras. Cuando se haya convertido en la base de las relaciones sociales, vosotros sois la vanguardia. Debéis dar el ejemplo a fin de incitar a otros para que os sigan. ¿Saben cuál es la vanguardia? No la vanguardia liberal la que venden allá, vendían en Santander, no. ¿Cuál nos está invitando Kardec a qué? Vosotros sois la vanguardia. Vanguardia quiere decir que vamos adelante. Adelante, 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 adelante. Muy bien. Debéis dar el ejemplo a fin de incitar a otros para que os sigan. Y aquí está esto, muy hermoso. No olvidéis que la táctica de vuestros enemigos, tanto encarnados como desencarnados, consiste en dividiros. ¿Por qué dijo eso Kardec? ¿Qué dijo Jesús? Todo reino que se divide, perece. Lo dijo el Maestro Jesús. Entonces, eso es lo que quiere también el mundo menor. Demostrarles que perderían el tiempo si intentan suscitar entre los grupos sentimientos de envidia y de rivalidad. Todo esto está referenciado, todo. Libro Viaje Espírita, respuesta a la invitación de los espíritas de León y de Burdeos en el año 1862. Kardec no cesaba en escribir, en visitar, en divulgar la doctrina. Y por eso nos dice que debemos estar nosotros también atentos a ayudar. Esto sí, algo muy divino. El espiritismo avanza hacia la conquista del mundo. Espíritas, sois los pioneros de esa gran obra. Haceos dignos de la gloriosa misión cuyos primeros frutos ya estáis recogiendo. Predicar con las palabras, pero sobre todo predicar con el ejemplo. Hacer que al veros nadie pueda decir que las máximas que enseñáis son palabras vanas en vuestra boca. Este pueblo me ama de labios, mas su corazón está muy lejos de mí. Lo repitió Jesús porque eso lo dijo, si no estoy mal, fue Isaías o Jeremías del Antiguo Testamento. Muy bien, seguimos. ¿Quién me dice? Porque ya no tengo fuerzas para hablar. A ver. Espíritas. Pero, ¿cómo así? Así. Cierto que no han dado el refrigerio, pero tampoco, por favor. Espíritas. No, espíritas. Espíritas. Porque ya me di cuenta, hay varios que están sacando pescado. A ver. A ver, con fuerza. Ahora sí. A ver, ahora sí, con fuerza. Ya. Espíritas, amados, esta es la primera enseñanza. Instruidos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. El Espíritu de Verdad, París, 1860. Allan Kardec, Libro de los Espíritus, capítulo 7, ítem 5. Capítulo 6. Sexto, ítem 5, edición 6. Del Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es Frankie? El libro. No, ¿cómo es que Kardec nos llama? Hace énfasis. Espíritas. Muy bien. Seguimos ya, terminamos acá. Entonces, el espiritismo esclarece, consuela y da esperanza. Esta es la codificación por la cual nosotros debemos de preocuparnos por estudiar. Primero el libro de los espíritus, después el libro de los medios, el evangelio, el cielo y el infierno y la Génesis.
y lo extraordinario también. Entonces, por su atención, amados hermanos, muchísimas gracias. Eso es todo, queridos hermanos.